Pues buenos días, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de nuestro seminario del campo de desarrollo económico en honor a Juan F. Noyola. En esta ocasión, bueno, también doy la bienvenida a quienes nos están viendo en Zoom. El día de hoy tenemos una gran invitada, la doctora Marta Gabriela Latriste Contreras. Ella nos va a presentar una ponencia intitulada Modelación Estadística para la Predicción de Variables Económicas. Antes de darle la palabra, me gustaría leer un poco de su semblanza académica. La doctora Latriste realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Economía de la UNAM, sus estudios de maestría en Análisis y Políticas Económicas en Harvard School of Economics, y sus estudios de doctorado en Economía Matemática en la Marcel School of Economics. Realizó un postdoctorado en Complejidad en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y otro en el CIDE. Actualmente es profesora asociada de tiempo completo en el área de métodos cuantitativos en la Facultad de Economía de la UNAM y es miembro del ESNE. Es instructora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Economía. Forma parte del comité editorial de publicaciones no periódicas del Instituto de Investigaciones Económicas. Ha publicado artículos de investigación en diversas revistas aplicadas internacionales y nacionales. Sus líneas de investigación son sistemas complejos, análisis de redes, análisis estadístico, propiedades estructurales y dinámica de sistemas económicos, propagación de perturbaciones en redes económicas y análisis de insumo producto. Ella es parte de nuestro campo de desarrollo, así que bueno, bienvenida Marta, adelante. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias por la organización del seminario, por la invitación. Gracias por la oportunidad. Voy a presentar un trabajo en progreso, ¿no? En el que he estado trabajando. Y les quiero compartir como antecedente, como motivación a este trabajo. Yo estaba trabajando con la dinámica, ¿no?, de sistemas económicos, pero utilizando matrices insumo-producto. Entonces, estaba analizando, bueno, estaba viendo la forma de modelar esta dinámica con las matrices de demanda intermedia como redes, ¿no? Utilizando dinámica de redes. Y me topé con el problema de que podía replicar cierta dinámica de estas matrices, pero hasta donde tuviera datos existentes, ¿no? Entonces, yo quería ir más allá con el modelo de insumo-producto utilizando dinámica de redes y no pude porque me faltaba modelar la dinámica de la demanda final y de las otras variables. Y yo quería encontrar una forma similar, ¿no?, de poder acoplar todo en un modelo que fluyera y me sirviera para hacer pronóstico y previsión. Y entonces tuve que dejar de lado, ¿no?, la dinámica de redes y enfocarme en la de, bueno, ahora necesito un modelo que me permita hacer pronósticos, ¿no?, o sea, generar datos al futuro de la demanda final y de las otras variables de mi modelo de insumo-producto. Y fue de donde surgió esto que voy a presentar ahorita. Entonces, modelación estadística en realidad es algo muy general. Ahorita voy a ir viendo poco a poco cómo lo hago, pero bueno, para que sepan, esta era mi motivación al inicio, ¿no? Al empezar esta modelación estadística de variables económicas. Empecé modelando la dinámica de la demanda final para una economía, en este caso era para la economía que tenía datos, que era Francia, y después traté de seguirme, ¿no? Digo, bueno, y ahora la producción, y ahora, ¿no? Y pues surgieron cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, de ahí partimos, ¿no?, para este trabajo. Listo. Entonces, bueno, esto ya lo dije. La otra gran motivación es que lo que me encontré con estos modelos de pronóstico, ¿no?, de poder modelar la dinámica de variables económicas, pues es que una de dos, o imponemos supuestos demasiado restrictivos o acabamos con un modelo súper reduccionista, simplista, imponiendo ciertas relaciones entre variables que en realidad no tienen sentido, ¿no? O sea, ¿quién dijo que así se comportan? Entonces, lo que yo traté de hacer es un poco en el espíritu que decía Barabasi, que es un
¿no? Una gran mente en las redes complejas. Es decir, bueno, ahora vamos de los datos a la teoría. Primero vamos a ver qué dicen los datos, y luego construimos un modelo y vemos cómo lo discutimos con lo que ya existe. Entonces, pues es un análisis estadístico de datos disponibles y a partir de ese análisis estadístico proponer un modelo matemático que nos permita primero replicar lo que ya observamos. Si nos sirve para replicar, entonces lo empezamos a probar para hacer pronóstico y después para lo que yo llamo un tipo de previsión o predicción. Entonces, después, una vez que ya logramos eso, bueno, ya, pues podemos discutir, ¿no? ¿Qué tanto nos sirve? ¿Qué tanto se acerca a lo que ya sabíamos? ¿Qué tanto se acerca a las teorías existentes? ¿No? ¿Qué tanto rompe con supuestos que teníamos? Y nos sirve ahorita para discutir, ¿no? Discutir la utilidad de ese modelo matemático. Y pues recuerden, el fin último de un modelo en economía, pues, en realidad es hacer recomendaciones de política, ¿no? Entonces, pues si nos sirve para aplicar, hacer pronóstico, predecir, pues en realidad también nos sirve para estar evaluando escenarios donde ciertas políticas podrían tener ciertos efectos, ¿no? Entonces, para modelar la dinámica de estas variables, tomen la perspectiva de los sistemas complejos, y en los sistemas complejos se tiene en consideración, pues, bueno, existen no linealidades, ¿no? La trayectoria es tan importante como el punto inicial, las interacciones, las retroalimentaciones positivas. Hay un montón de características en estos sistemas que hay que considerar a la hora de modelarlos. Y lo que hemos visto en la experiencia, diversas publicaciones, es que en la mayoría de los casos las variables económicas que han sido modeladas como sistemas complejos son caracterizadas por distribuciones sesgadas. La ley de potencia, la exponencial, la Weibull. Entonces, ¿eso qué significa? ¿No? ¿Eso qué nos dice? Y aparte saber si para lo que yo estaba investigando, pues iba a ser ese el caso. Entonces yo decía, bueno, espero encontrar distribuciones sesgadas que me sirvan como modelos matemáticos, pero dentro de esas distribuciones sesgadas, ¿cuál? Pues no, era parte de la investigación. Muy bien. Entonces, pues de nuevo, ¿no? Mi motivación principal para incursionarme en esta línea, pues fue que yo estaba trabajando con datos de Francia y que yo necesitaba implementar este modelo de dinámica para las redes de insumo producto. Entonces, pues me seguí con datos de Francia porque aparte es una base de datos muy rica. Tengo 48 años bajo la misma metodología, eso para lo que no, eso ya es un tesoro. Entonces seguí con esa línea, seguí con esos datos publicados. El problema es que para en el 2007 y a partir del 2000, bueno, en el 2008, a partir del 2008 cambia la clasificación y entonces es todo un rollo hacer compatibles las dos clasificaciones de sectores de las matrices. Entonces, pues ahí me quedé, ¿no? Empecé con demanda final, ¿no? Como la conocemos, del sector exógeno, del consumo final de los hogares, del gobierno, ¿no? Etcétera. Después me seguí con la producción y después lo que quiero hacer es acoplarlo con ese modelo de demanda que ya tenía de demanda intermedia, ¿no? Entonces, el análisis estadístico que hice pues, fue un análisis de mejor ajuste, ¿no? ¿Cuál es la distribución de una variable aleatoria continua que mejor describe los datos que estoy viendo? Y para eso utilicé el MLE, ¿no? La Maximum Likelihood Estimation, la máxima verosimilitud. Con base a esos estimadores hice la prueba KS, que me iba a decir cuál era el mejor ajuste dentro de todas esas estimaciones que hice. Hice la prueba, digamos que hice la estimación y la prueba para las variables más encontradas en sistemas complejos. No hice una lista exhaustiva porque son muchísimas, pero las más, ¿no? Incluí la normal, incluí la uniforme, solo por si acaso, pero de ahí afuera me fui por todas las sesgadas, ¿no? Desde la beta, la gamma, la ley de potencia, la Weibull, la exponencial, algunas combinaciones, la logística, la log normal. Entonces hice la KS, con la KS determiné cuál era la distribución de mejor ajuste. Bueno, la prueba KS nos da un estadístico D, que es la distancia, ¿no? ¿Qué tan lejano está tu distribución empírica de esa distribución teórica contra la cual estás haciendo la prueba de hipótesis?
y un p-value, ¿no? Que te da el nivel de significancia. En realidad yo, ¿no? Un poco ya por experiencia, pues primero veo la distancia, veo las gráficas, al logímetro y ya después veo el p-value. Okay. Si veo primero el p-value, creo que no llegaría a nada más. Y bueno, aclarar que todo lo hice en Python. Todo lo fui haciendo con librerías de Python. Pues. Bien, entonces hice este ejercicio de encontrar la distribución de mejor ajuste para datos sectoriales, ¿no? Por sector, por año, para la demanda final primero, ¿no? Y después lo hice para la producción. Aquí nada más pongo la aclaración que esta producción que yo estoy modelando es la suma de la demanda final de un sector más su demanda intermedia, ¿no? O sea, lo estoy calculando tal cual en cuanto a insumo producto. Y no tomándola como el vector que da la base de datos solita, ¿no? Porque ahí, para que hubiera compatibilidad de todo. Entonces, lo primero que hice fue tratar de replicar con esta distribución y después hacer pronóstico. Me voy a enfocar en los resultados, pero voy a mencionar los de demanda final y producción, pero ya después me voy a enfocar más en demanda final, que es en lo que más he estado trabajando, ¿no? Aquí nada más ¿no? Un comentario. Es usual, ¿no? Es usual que cuando uno hace pronósticos se tenga ciertas medidas de qué tan eficiente es ese pronóstico, ¿no? Qué tan preciso. Entonces tenemos, para evaluar la precisión y el desempeño, los modelos Rolling Window y la Root Forecast Mean Square Error. Los rolling windows pues en realidad es un método muy fácil, ¿no? Con tu serie de datos, lo que haces es sacar, digamos, pedazos de la muestra, no submuestras, bueno, y puedes escoger el tamaño del window, ¿no? 1, 2 años, es decir, y vas sacando, entonces, cada vez que muestra, pues obviamente, como son submuestras, van a ser más cortitas, pero te ayuda a ver la estabilidad, ¿no? Si de repente tu rolling window tiene un mejor error que tu modelo en niveles, pues ahí te está diciendo algo sobre la estabilidad, sobre la precisión, sobre el desempeño, ¿no? Entonces, lo hice en un rolling window. En realidad, ahorita solo voy a presentar resultados para los rolling window para ventanas de 2 años y cuando se sacaba el promedio. Porque también sepan que en estos subsamples lo que podemos hacer es ir sacando promedios, medianas o diferentes medidas dependiendo de cómo lo vayamos viendo. Siempre en mente el objetivo de minimizar el error, ¿no? Entonces de repente si ahí dices, bueno, son distribuciones sesgadas, de repente me conviene meter una mediana, pero con la mediana el error se sube, pues no responde a tu objetivo, que es reducir el error. Entonces puedes meter el promedio y no pasa nada, ¿no? Siempre con ese objetivo en mente es un poco de ensayo-error. Entonces también les voy a presentar con los modelos de pronóstico para la demanda final, cuáles son los errores con un rolling window de un tamaño de ventana de 2 años y su error. Muy bien. Entonces, de este análisis de distribuciones estadísticas que después se van a convertir en el modelo matemático y con la prueba de mejor ajuste, lo que encontré fue que para la demanda final de Francia a nivel sectorial, las distribuciones que se encontraron con mayor frecuencia fue la ley de potencia para 22 sectores, que es la que mejor lo describe, una logística para 8 sectores y la exponencial potencia para 4 sectores. Obviamente por ahí pues quedan más, ¿no? De repente ahí está una beta, una gamma, una creo, pero las de mayor frecuencia fueron esas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dije, pues bueno, sí, para más de la mitad, ¿no? De los sectores, porque son 48 sectores, ¿no? 39 sectores, 48 años, 39 sectores. Si son 39 sectores, y de esos 39 sectores, 22 son ley de potencia, pues ahorita me voy a enfocar en la ley de potencia y ya después voy avanzando, ¿no? Y para la producción, sorprendentemente, pues también fue ley de potencia, 18 sectores, exponencial potencia 9 y logística 6, ¿no? Entonces ahí ya está apareciendo en estas variables económicas, por lo menos a este nivel de clasificación para este país,
cierta regularidad estadística, ¿no? Claro. Perdón, las distribuciones es uso un año todo el vector o un sector. Un sector todos los años, exacto. Pero lo digo sectorial todos los años. Entonces, acá, por eso acabo con ventas. Muy bien. Entonces, como la ley de potencia fue la de mayor frecuencia observada, pues vamos a ver cuál es ese modelo, ¿no? Primero vemos la distribución estadística, ¿no? La distribución de la ley de potencia, pues es simplemente una variable, es función de la potencia de otra variable, no hay más, pero tiene ciertas características que pues, la hacen interesante. Aquí, pues B es el exponente, o la potencia, C es una constante, y sabemos que existen por lo menos dos formas de estimar el parámetro de potencia, SP, ¿no? Para un método muy bueno, una discusión muy buena de estos dos métodos está el paper de Closet, Newman et al. 2009, donde discuten, ¿no? Estos modelos, cuál es mejor, si ya sabemos cuál es la potencia, pero de todas formas lo estimamos y vemos cuál funciona mejor. O sea, tiene una discusión muy completa y muy importante, ¿no? Donde ya se ha vuelto una referencia básica para estimar ese parámetro. Ahora, si nos vamos por el primer método, pues primero hay que sacar logaritmos, linealizar, sacamos least squares, ¿no? Mínimos cuadrados. La ventaja de este método, pues es que ya directamente de la estimación me da la potencia y la constante. Sin embargo, este mismo paper que les dije de Closet, Newman et al. Hacen una crítica fuertísima de primero linealizar y luego regresar a la ley de potencia, ¿no? Porque aquí lo que hay que hacer es linealizar, pero para regresar a esta forma, pues hay que sacar, C es 10 a la constante que habíamos encontrado con el modelo lineal. Entonces hacen una crítica ahí que no funciona muy bien, no es muy preciso, no es sesgado, no es el mejor estimador, pero bueno, no. Se usa mucho y es una opción que se tiene, sobre todo porque nos da directamente la potencia y la constante. El otro modelo, el otro método, que es el de máxima verosimilitud, pues de hecho ya lo hemos hecho porque es con el que hicimos la prueba de mejor ajuste y ya habíamos obtenido un estimador para esa potencia B, ¿no? Ambos estimadores para la potencia B, tanto de la máxima verosimilitud como para el de mínimos cuadrados, nos arrojan una potencia menor a 1. La diferencia es que con el de máxima verosimilitud nos arroja una potencia menor a la de los mínimos cuadrados, ¿no? O sea, por un ejemplo hablando así al aire, si el máxima verosimilitud nos arroja un estimador para la potencia de 0.6, la de mínimos cuadrados nos está diciendo que es 0.89, ¿no? Entonces son muy diferentes en realidad, una está muy cercana a uno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Presento los dos, ¿no? El resultado para los dos, porque el de máxima verosimilitud no nos arroja una constante directamente, hay que calcularla. Hay un método iterativo para calcularla con un algoritmo que sugiere Closet, Newman et al. O con una ecuación que tiene que ver con el mínimo, ¿no? Pero pues ya es estar encontrando esa constante de tal forma que con ese potencia el modelo como que funcione, ¿no? Entonces, ambos tienen... Entonces, aquí les pongo nada más un ejemplo porque no podía presentar resultados para los 39 sectores. Entonces, escogí realmente al azar bajo una distribución uniforme un sector y fue química, caucho y plástico, ¿no? Y dije, bueno, con los mínimos cuadrados, ¿cómo sería este modelo para este sector? Y me dio esta constante y esa potencia. Ven, la potencia es altísima, es casi 1, ¿no? Aunque sea estadísticamente significativa, es casi 1, ¿no? Entonces, ¿eso qué me dice? Si es casi 1, que con el paso de los años, cuando yo ejecuto mi pronóstico a 50 años, lo que va a pasar es que va a empezar a ser una línea recta, con cierta pendiente. Entonces, ¿no? Bueno, pero bueno, peor es nada, ¿no? Entonces, para este sector,
tenemos este modelo, ¿no? Ya es un modelo de ley de potencia basado en la prueba de mejor ajuste, con esos estimadores, ¿no? Con esas, pues sí, estimadores particulares a este sector, ¿no? Aquí nada más hago la aclaración que X es demanda final, digamos en T, y demanda final nosotros sabemos que es la suma de consumos exógenos, ¿no? Entonces, en realidad eso es un polinomio elevado a una potencia menor a 1. Casi 1, pero menor a 1. Y bueno, aquí puse el residuo, pero en realidad lo importante va a ser lo que arroja el rolling window y el error, la raíz del error cuadrado al medio. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué tanto me sirve. Aquí no puse la potencia que obtuvimos con el máximo de verosimilitud, pero era como 50 y algo, ¿no? Y haciendo hincapié que con la máxima verosimilitud no tengo un estimador para la constante. Esa después hay que calcularla. Entonces, primero dije, bueno, primero quiero ver si puedo replicar los datos observados, ¿no? Porque ya si ni siquiera puedo hacer eso, pues el modelo no sirve de nada. Y ya después ver si, bueno, ok, pues ahora hago pronósticos y ver qué pasa. Hice nada más pronóstico a 10 años para no verme muy bien. Y aquí está. Se ve lo que les digo, ¿no? A mayor periodos, es casi una línea recta. Sin embargo, para replicar el comportamiento de los datos en los primeros años funciona bien, a pesar de que es de mínimos cuadrados. ¿No? Estos son 4 ejemplos: agricultura, silvicultura, pesca, equipo mecánico, química, el que les enseñé, química, y investigación y desarrollo, ¿no? R&D. Y pues, no se ve tan mal. Estos son los periodos en los años, ¿no? Empezamos en el 49, termina aquí donde terminan los puntitos, que son los datos observados, en el 2008, y luego los 10 años del pronóstico, ¿no? Y aquí pues están los valores de la demanda final para cada sector, que no necesariamente es la misma escala, por eso tuve que poner los 4 números. Ese es con el mínimos cuadrados. Este es con la máxima verosimilitud sin haber estimado la constante. Es obvio que nos falta la constante, pero todavía no he encontrado una buena forma de calcular esa constante. Sí, por eso es un trabajo en progreso. Pero bueno, queremos mostrarles los diferentes resultados. Son los mismos sectores, los mismos ejes, pero este es el modelo que obtendríamos por la potencia estimada con la máxima verosimilitud y sin una constante, porque ese método no nos da una constante directa, ¿no? Y claramente el desempeño es más pobre, así como está, ¿no? Una vez que encontré una mejor forma de calcular esa constante para cada sector, pues eso puede mejorar, pero pues tiene que ser un método que arroje un estimador sesgado, ¿no? Con todas las propiedades que ya conocemos. Entonces, bueno, hasta ahorita así va la investigación. No tengo todavía gráficas para la producción, ¿no? Apenas encontré los modelos de mejor ajuste y entonces ahora tenemos que hacer este ejercicio para la producción. Pero bueno, por lo menos ahí vamos, ¿no? Avanzando en el objetivo, ¿no? Que era encontrar un modelo matemático, pero a partir de lo que nos están diciendo los datos, ¿no? Con las herramientas que ya tenemos. Porque el método de máxima verosimilitud y el KS tienen la ventaja muy grande, eso lo pongo en la discusión, de que no necesitamos hacer ningún supuesto antes, ¿no? No necesito poner ningún supuesto, ninguna restricción antes, es lo que digan los datos, ¿no? Y ahí vemos. Y pues eso a mí se me hizo muy atractivo. La precisión y desempeño de los modelos, pues de mínimos cuadrados tiene el menor error, ¿no? La menor raíz del error medio al cuadrado. El rolling window 1, que es con una ventana de 2 años, lo hace peor que en niveles, pero sigue siendo mejor que el de máxima verosimilitud, ¿no? Entonces, y justo aquí, si se fijan, el rolling window a 2 años de máxima verosimilitud sí lo hace mejor que el niveles.
Entonces, está diciendo que este modelo predictivo o de pronóstico no es muy estable, no es muy bueno. Si su rolling window de 2 ya lo está haciendo mejor que él, no es muy estable, no tiene un buen desempeño. Entonces, claramente hay que trabajar en ese modelo y lo primero que hay que hacer es encontrar una forma de ver esa constante. No lo hice a más Windows porque de todas formas nuestra serie de tiempo no es tan grande. 48 años, si tú vas sacando sus samples de 2, si al rato le pongo un Windows 6 de 4, ya tampoco va a ser muy informativo. Entonces me quedé 1 y 2 y de cuando probé el 1 y el 2, pues me quedé con el 2, se me hizo el más informativo, pero pues también es un poco estarle prueba-error, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que hay mucho que discutir, ¿no? Sobre todo una vez que llevamos estos modelos y nos contrastamos con lo que ya sabemos y con las teorías existentes, desde el modelo insumo-producto, que es de donde vinieron los datos, hasta otras teorías como un poco la keynesiana, ¿no? Donde estamos diciendo hay una relación monotónica porque la potencia es menor a 1, sobre todo si lo sacamos con máxima verosimilitud, es mucho menor a 1, entonces ahí hay, ¿no? Claramente no linealidades, son complementos, no son sustitutos, y entonces ahí tiene una discusión muy rica que se puede hacer, ¿no? Bueno, resaltar que no pusimos ningún supuesto restrictivo antes de hacer estos modelos. El más frecuente que observamos fue la ley de potencia, sin embargo, pues tenemos un poco estas alternativas para encontrar el estimador de la potencia y de la constante, que es donde yo ahí estoy un poco batallando. Pero bueno, con estos rolling windows y con los errores que presentamos, nos damos una idea del desempeño y la precisión de los modelos que vamos sacando, y al final podemos escoger el que sea más preciso y con el mejor desempeño, que sirva a nuestro objetivo particular, ¿no? Mi objetivo particular fue después llevar esto al modelo más grande que tengo de redes, de dinámica de redes con la demanda intermedia, pero a lo mejor para otro objetivo que sea más encaminado a evaluar políticas o algo así, pues, ¿no? Nos podemos ir para tomar diferentes caminos. Hasta ahorita lo que yo veo es que sobre todo el de mínimos cuadrados, a pesar de las críticas que tiene, pues hasta ahorita sirve para replicar y hacer cierto pronóstico, pero para una ventana de pronóstico no muy larga, porque vemos que conforme sea más larga, el modelo tiende a ser lineal, ¿no? Pero de todas formas, peor es nada, como dije, ¿no? Ahora con lo de las complementariedades, que también a mí se me hace muy interesante, que se estén encontrando repetidamente en variables económicas y de cómo explicarlas a nivel teórico, ¿no? Entonces, solo tenemos que estimar 1 o 2 parámetros, identificamos, ahora, el poder identificar distribuciones sesgadas como la ley de potencia, para los que ya la conozcan, la ley de potencia se caracteriza, bueno, por ser sesgada, pero por tener una cola larga y ancha. Y eso es interesante porque esa cola larga y ancha nos está diciendo la existencia de valores extremos con probabilidades de ocurrencia mucho más altos que en otras distribuciones, incluso que en la exponencial. La exponencial tiende a tener una cola más multiplicada. Entonces, el estar analizando esas probabilidades de eventos extremos que aparecen siempre en los sistemas complejos, pues también es interesante, ¿no? Esta heterogeneidad, pero muy marcada, ¿no? Con una cola muy gruesa. Aparte, lo que identificamos también es, al identificar la variable continua, pues podemos identificar su función de densidad de probabilidad. Entonces, también podemos estar jugando con la probabilidad de encontrar ciertos valores dentro de ciertos rangos. Y no necesariamente hacer el pronóstico como lo dicen las gráficas, sino jugar con las probabilidades, ¿no? Nada más estar sacando la probabilidad de encontrar cierto valor en tal año, o en tal año, cuál es la probabilidad de que el valor de esta variable esté por aquí, ¿no? Y eso pues, también es informativo. Bien. Ahora, se ha visto en la dinámica de redes que uno de los mecanismos generadores de estas redes, de estas dinámicas, es el preferential attachment. Y el preferential attachment está caracterizado por una ley de potencia.
Entonces, también para mí fue interesante encontrar esto porque lo puedo relacionar muy fácil con la dinámica de redes con la que yo estaba trabajando antes de incursionar en esto, ¿no? Sigue apareciendo esta característica. Entonces, no nos da directamente cuál es el mecanismo generador, porque Preferential Attachment no es el único mecanismo detrás de la ley de la potencia, pero pues sí nos puede dar pistas de por dónde. Y siempre tener los mecanismos generadores detrás de estas dinámicas es muy, muy importante, es muy relevante para pues modelar el comportamiento de las variables, ¿no? Justamente. Y este método, que es de modelación estadística, tampoco es que lo esté yo estudiando, ¿no? Sí se puede utilizar para cualquier variable siempre que se tengan datos. Esa es la única. Siempre que se tengan datos, que se pueda trabajar con esos datos, que tengan varios años, bajo la misma clasificación, etc. Lo traté de hacer para México, pero para México no tengo esa serie de tiempo. A lo mucho, y ya forzando las clasificaciones de los sectores, de ahí tiene una labor gigantesca, hay 8 años. Y con 8 años no se puede. Incluso ya hay personas de física estadística que me dijeron que mis 48 años son poquitos, ¿no? En realidad. Entonces, bueno, aquí Clauset, Newman et al. Lo que dicen es que para identificar leyes de potencia basta con tener 50 datos. Se ha encontrado que basta con tener 50. Yo tengo 48, pero bueno, para muchos seguiría siendo poco, ¿no? Estamos ahí, siempre con la necesidad de datos que sean lo más precisos posible, ¿no? Lo más confiables. Pero pues no siempre depende de nosotros, ¿no? Justamente ahorita está el levantamiento del censo económico, ¿no? Que esperemos arroje buenos datos. Muy bien, entonces, agenda, pues evidentemente tengo que seguir trabajando con la máxima verosimilitud y la constante. Otras variables económicas, como dije, tengo que terminar esto para la producción y otras variables. Y aparte el rol de la inflación, porque en realidad todas estas variables nosotros las observamos en valores monetarios, son precio por cantidad. Entonces yo en otra presentación que di similar me decían, oye, pero la inflación que le digo, sí, yo sé. La inflación tiene un rol importante en esta dinámica, ¿no? Porque justamente son valores monetarios, yo lo que estoy viendo son millones de pesos, y dentro de esta dinámica que estoy identificando, pues está la inflación, forzosamente, ¿no? Entonces, primero, un poco teóricamente con el modelo de precios hasta de Rafa, ¿no? O sea, podemos ir hasta de Rafa y de Cormier, decir, bueno, ¿cómo separar o no separar este rol de los precios con estas matrices y su dinámica? Y después hacerlo compatible con esto, ¿no? Porque entonces en realidad lo que estamos observando es la dinámica conjunta de dos variables. Entonces, a lo mejor si las vemos por separado no tienen por qué ser el mismo comportamiento, ¿no? La dinámica de los precios, ya dependiendo de cómo los midamos, pero la dinámica de los precios no tiene por qué ser también ley de potencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es un gran punto de mi agenda, ¿no? El rol de la inflación en todo esto y la dinámica de los precios, cómo modelamos, ¿no? La dinámica de precios, porque en realidad muchas políticas se fijan con eso, ¿no? Con los precios. Entonces, bueno, lo he considerado. Y bueno, aquí por si me daba tiempo, pero creo que sí. Antes de esa, nada más les quería hablar rápido de la ley de potencia, porque de hecho el modelo como tal, el modelo de ley de potencia ya existe desde hace mucho tiempo. Y se ha identificado que sirve para, curiosamente, primero se identificó para la deformación de materiales que tienen un comportamiento no newtoniano. Eso lo único que significa es que la deformación de materiales no tenga que ver directamente con su viscosidad, ¿no? Materiales que no son como la sangre, como la mayonesa, como la cápsula, sino otro tipo de materiales que tienden a deformarse. Entonces se me hizo muy interesante que este tipo de materiales es el mismo modelo, ¿no? Este modelo Oswald que es, ¿no? Fluidos mentales generalizados o newtonianos, tiene que ver con la radiología, que es este tipo de deformación, es una parte de la física, una rama de la física. Y el modelito tal cual se los enseña, ¿no? Es Y es igual a C estimada, X, P estimada, pero en este contexto físico, y también
tiene que ver con el cambio en el tiempo, bueno, en este caso te da algo constante, pero es el cambio en el tiempo, se me hizo muy interesante, ¿no? O sea, entonces es una relación matemática de comportamientos de ciertos materiales, y esta relación del modelo de ley de potencia en física tiene muchísimos años, nada más lo estamos trayendo a economía. Y bueno, decirles que la ley de potencia tiene una característica muy importante, que es la de escala, ¿no? Es proporcional, ¿no? Entonces, una cantidad es independiente del tamaño inicial una cantidad varía en proporción a la potencia de la otra variable. En este caso, pues es la misma variable, pero en diferentes puntos del tiempo. Entonces, nada, bueno, traía esta proximidad al tiempo y es la propiedad de invarianza de escala. Aunque cambiemos de escala, la proporción con la que varían las variables entre sí no cambia. Es interesante, ¿no? Está todo ese tipo de propiedades que podemos después, de nuevo, discutir dentro ya del contexto económico y de las teorías que ya conocemos, detrás de los datos de insumo producto. Ahora sí, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, cualquier duda, pregunta, ¿no? Por favor. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, pasamos a la sección de dudas. No sé si tengan alguna duda aquí, los que nos están acompañando en vivo, presencial, o aquellos que están en Zoom. El chat está abierto. Y bueno, estaremos aquí al pendiente por si tienen alguna duda, comentario, pregunta. No sé, aquí los presentes. Sí, claro. Bueno, primero, Estados Unidos también tiene una serie de matrices anuales, 47, 66, luego 67 a 96, luego 97 a 2022, las primeras a tantos sectores, después las siguientes a 60 y tantos, y las últimas a 70 sectores, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser una alternativa, ¿no? Porque si eres este parámetro, pues nomás cambias el código y ya listo, perfecto. Por la manera como estabas describiendo tu metodología, me parece que tú no estás casada con una manera de hacer las cosas, sino estás buscando la mejor metodología que te pueda aproximar a tu propósito, que es de tener un método de estimación. Hay un método que yo he escuchado que luego tiene muchas ventajas, que es el proceso de minimización de la métrica de Fulbright-Leighton, que tú tienes dos distribuciones. Entonces tienes la distribución basada en las observaciones y tienes una distribución teórica. Ajá. Entonces lo que tratas de hacer es estimar, minimizar la distancia. No es una distancia porque no es cinética, pero es un indicador de distancia de información. Entonces, además de estimar, le da también entonces un valor por fuera de distancia. Entonces, también puede ser un criterio para poder cuál de todos los modelos sería. Y compararlo con la KS, ¿no? Porque la KS sí minimiza la distancia entre la empírica y la teórica. Pero ya va a haber muchísimas métricas posibles de criterio en el ARCNI, ¿no? Pues depende de qué pongas en la función, ¿no? Y entonces, esa podría ser. Es la minimización métrica de. La KL, pullback, esa sí la puedo conocer bien, el otro siempre me cuesta trabajo. Leibler, algo así. ¿No tienes ninguna distribución? Un histograma, No las traje, pero sí tengo la de mejor ajuste. Sí, porque estaba pensando por la manera, sobre todo cuando tienes problemas de datos, y con este extremo que en México
nomás vas a tener 8 años en el mejor de los casos. Ujú, No sé si convenga mejor una estrategia bayesiana, ujú. donde entonces, y tú, te cito tú en otros lados has dicho, de la gran persistencia estadística en las estructuras económicas. Ujú. Pues ya sabemos muchísimo sobre las propiedades estadísticas como en otras economías. Tú lo que podrías agarrar es ciertos de sus propiedades estadísticas y entonces traerlas para, para acá, ¿no? Para los Entonces, demás, claro. sí, digo, al final que tengas 2 años, necesitas hacer un pronóstico, se tiene que hacer de todas maneras. Entonces, que los datos no nos limiten, sobre todo cuando las distribuciones, al parecer, no solamente de sección cruzada, sino de series de tiempo. Yo estoy casi seguro que para todos los países el mismo sector va a presentar exactamente las mismas o muy similares. ¿Será la misma distribución? Sí, con diferente parámetro Pero estimado, la misma pero la familia, misma. tal vez la misma familia. La universalidad. Entonces ya nada más haces un mejor ajuste del parámetro. Y yo no sé si desde esta perspectiva una alternativa podría ser la siguiente, de que tú en vez de comenzar por series de tiempo, comiences por sección cruzada, caracterices la distribución en sección cruzada. Por año. Ajá. Y lo que hagas es que si esta distribución entonces tiene una función de distribución que dependa, por ejemplo, de 2 parámetros, lo que hagas tú es asumir una función de distribución de esos 2 parámetros para el tiempo. Entonces ya no estás haciendo uno por uno, sino también ya concentras toda la distribución de las relaciones entre las diferentes. Sí, de hecho, pues es un poco el enfoque que primero hice con la demanda intermedia, porque la demanda intermedia no es un vector, es una matriz. Entonces, un poco así empecé, ok. Sí, pero aquí tú lo haces individual, ¿no? Primero lo haces sección cruzada, en la distribución para cada año, que también te va a resultar una distribución sumamente persistente. Y luego una estrategia puede ser que, entonces, si es una log normal, por ejemplo, entonces los parámetros son los que los hagas una función del tiempo para poder representar en cada momento en el tiempo la evolución de esta distribución. Y lo que estabas diciendo sobre la inflación, yo creo que no, más que verte, bueno, me dio la impresión de que parecía que estabas un poco como a la defensiva con respecto a la inflación. Más bien yo creo que deberías de ponerte una posición más ofensiva. Porque si tú ya sabes que P por Q se distribuye como tal, entonces P no puede tener una distribución que se le pegue a la. No, pero incluso en sistemas complejos, Ya está restringida. aunque si su distribución conjunta es esta, aunque individualmente sea otra, hay una explicación estadística de por qué conjuntamente se puede comportar así. Pero los grados de libertad disminuyen mucho a la inflación si tú ya sabes que el P por Q Es ley de Hooke. es una ley de entonces tú ya sabes Sí, sí, cómo estoy. puede moverse la inflación. Muy bien. Ron. Muchísimas gracias. Okay. ¿Algo más? Sí. Primero lugar, felicidades, Marta. Gracias por la presentación que nos haces. Muy generosa de tu parte. Y evidentemente, pues, mientras nos presentas mucho más realizado. Que nos puede dar es monumental. Bueno, la agenda que dice que tienes para la productividad. Yo creo que lo que dijiste de Ron Windows es muy interesante. Puede ser que para pronósticos tenga algunas dificultades, ¿no? Pero me parece que tiene otras virtudes, ¿sabes? Para lo que propone. Creo que se puede mostrar el comportamiento de una variable, y además depende mucho de los datos, ¿verdad? Puede ayudar a identificar el cuadro, entendemos ciertas cosas.
que eso también es muy útil para la toma de decisión de política, identificar el momento en que ocurre algo, y luego se usa como organización para el histórico, y está esto para poder ver el no. De esto se deriva una mera curiosidad, lo que existe. Tiene 48 años, y luego la curiosidad de muchos resultados. ¿Y qué pasaría si el plural de números se pudiera tener resultados de una mayor frecuencia? En lugar de datos anuales, digamos, ¿no? Sí. Para empezar, vamos a ir a pero creo que podría tener alguna información adicional que sería muy especial. Luego, bueno, eso es diferente. El otro, la cantidad de hemorragias, hablas de la presión. Para yo sí creo que sí es un tema importante. Que no se puede decir. Menos aún cuando los bancos centrales han estado obsesionados por lo menos en la crisis de Bretton Woods acelerada, en unos países más recientemente que otros, pero también una decisión. Uno puede decir que exagerada, si quiere, ¿verdad? Pero es un dato más de la realidad, pero los bancos centrales, inclusive la mayoría de ellos, tienen como único objetivo la inversión. Y es por excepción, casos de la Reserva Federal después de dice el Banco Central que se proponga como un segundo objetivo y así, segundo objetivo de empleo. Entonces, sí creo que sí, ¿no? Pero ya que mencionaste que tus datos son, han estado trabajando para casos de Francia, preguntaría, además del papel de investigación, no sé si interesante para la sensibilidad de papel del tipo de cambio, porque pues, muestra una mayor parte de los datos. Ocurre en la presencia de dedo, y luego cambio de completo, la vida de la zona de euro. No creo que haya nada que niegue la importancia del euro y del efecto que está teniendo el euro. Pues en todo, ¿vale? Es importante para una posibilidad que incluye la inflación. El Banco Central Europeo tampoco es que se haya comprometido con una meta de inflación por lo menos son reflexiones que se le dan. Gracias. Muchas gracias. Sí, ¿no? Y sobre todo ahorita que era de demanda final, que tenemos, porque un componente de la demanda final es justamente importaciones netas. Ahí forzosamente tuvo que haber un tipo de perturbación exógena cuando hizo el cambio de la medida. Pero sí, muchas gracias, lo considero y tendría que reflexionar cómo vender el tipo de cambio en todo esto, ¿no? Porque, pero está muy interesante, ahorita se me ocurrió eso de la perturbación, pero sí, muchas gracias. Zoom, nadie se anima. Nadie se anima. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Sí, gracias, Mati, gracias a todos por venir.